Ya estamos aquí. Hola amigos. Hola. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten nuestros amigos, personas del internet. Hola. Ok, a ver. Aquí van saliendo los comentarios, ¿no? Bueno, para recordarles que el día de hoy nuestro tema es sobre los mitos y realidades sobre el refugio en México y en Estados Unidos. Ahorita vamos a seguir esperando un poquito. Mientras... ¡Ah! Ahí está. Muy bien, bueno, pues vamos presentando a nuestra estrella del día de hoy, la licenciada Cristina Reyes, abogada de aquí de la Casa del Migrante, y pues bueno, voy a leer su larga trayectoria. Ella ha colaborado en la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahorita es actualmente coentrenadora del equipo de UABC para el concurso interamericano de derechos humanos en DC, y pues también es nuestra abogada aquí en la Casa del Migrante, especializada en temas de migración. Ok, Cristina, pues ahorita pues vamos empezando, ¿no? Igual, si nos puedes ir contando cuáles son tus actividades aquí en la casa, tus principales funciones, con qué te enfrentas en el día a día, platícanos. Bueno, primeramente es un gusto estar aquí platicando contigo y igual en internet. ¿Cuáles son mis funciones aquí en Casa del Migrante? Son muy diversas. La verdad es que el trabajo aquí siempre es una sorpresa, no me aburro en ese sentido. La principal función de la oficina es orientación y, dependiendo del caso, representación legal, principalmente en temas migratorios, administrativos y a veces laborales o penales. Muy de vez en cuando alguien llega a preguntar sobre la herencia de sus papás, qué puede hacer, entonces a veces también es familiar o civil. Y esos son principalmente los temas que se ve. También se trata de mantener un poquito la relación con consulados, principalmente de Centroamérica. También el consulado mexicano en San Diego y en Mexicali. La relación con el de San Diego es muy, muy buena, con el Departamento de Protección. Y pues cualquier cosa, les digo, cualquier tema que podrían preguntarle a un abogado me pueden preguntar a mí. Y ya si es algo que sale fuera de mi experiencia, siempre busco quién puede tener esa respuesta para que yo les pueda dar la información de todas formas. Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el tema que hoy nos reúne aquí con la comunidad del internet es hablar sobre el refugio, ¿no? ¿Qué es esto tan famoso que escuchamos, que vemos en todos los medios, ¿no? Del refugio. ¿En qué consiste? Bueno, creo que la palabra, de repente hay una confusión entre qué es refugio y qué es asilo. La palabra clave es el asilo. Hay dos tipos de asilo. El asilo consular, que de ese hay que olvidarnos, ese se pide fuera de los países, y el asilo territorial. Este se pide en cuanto entras a un país o cuando llegas a una frontera. Y este es del que hablamos cuando decimos en México refugio o cuando decimos asylum en Estados Unidos. Es la misma figura jurídica, por decirlo de alguna forma, que consiste en llego a un país, llego a la frontera o estoy ya dentro del territorio de ese país y le digo a las autoridades correspondientes o a cualquier autoridad, no me regresen a mi país, tengo miedo de regresar, mi vida está en peligro o mi integridad está en peligro. Ok, entonces, ¿en qué se diferencian esta parte del asilo y el refugio? Bueno, hacer la diferencia entre asilo y refugio sería ir por los antecedentes jurídicos y históricos de la figura. Todo esto nace de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y esta convención se crea por la Segunda Guerra Mundial, con todas, obviamente, el Holocausto
el genocidio de grandes grupos de personas, judíos, gitanos, homosexuales, etcétera. Mucha gente migrante. Entonces, sí, determinaron que debía existir una figura para que si en un país una persona no podía recibir protección o no quería, porque a veces el agente persecutor es el mismo gobierno de ese país, debía tener la oportunidad de pedir protección en otro lugar. Entonces, por eso se crea esta convención, pero no dice claramente, no define, asilo es esto y refugio es esto. Entonces, cada país lo nombra de forma diferente. Por ejemplo, en México se llama solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado. Y cuando ya le otorgan a la persona el asilo es reconocimiento a la condición de refugiado. En ninguna parte usan la palabra asilo. Y en Estados Unidos es al revés, se llama asylum, cuando es una persona ingresando a territorio estadounidense o llegando a la frontera a pedir protección. Y el Refugee Program o programa de refugiados es el que busca personas que estén en peligro pero todavía no se encuentren dentro de Estados Unidos. Ya, ok. Entonces, aquí también es un poco una diferencia semántica. Sí, es una diferencia semántica totalmente. Ok, bueno, muy bien. Ahora, explícanos, si así ya para ser más específicos, ¿no? Ok, imaginémonos que yo estoy en México, vengo de Centroamérica y quiero pedir asilo aquí en México. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, eso depende del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo estoy en Guatemala y quiero pedir asilo, tengo que acercarme a la primera garita o punto de inspección migratoria y llegar ahí y manifestar que tengo temor de regresar a mi país de origen. Entonces, ahí no se debe rechazar a la persona, se le debe permitir ingresar e iniciar el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Que digo, para no decir todas esas palabras, le vamos a decir asilo en México, ¿no? Para facilitarlo. Entonces, en ese momento ya se inicia el procedimiento. Si yo ya estoy adentro de México, depende del estado de la república en el que me encuentre. Si, por ejemplo, estoy en Chiapas, o en Ciudad de México, o en Tabasco, o en Veracruz, debo ir a la oficina de Comar, que están en Tapachula, Tenosique y Acuyucán, y Ciudad de México, pues no hay más, a presentar mi solicitud. Si no estoy en un estado donde haya una oficina de Comar, entonces tengo que ir al Instituto Nacional de Migración. En teoría esto lo podría presentar si quiero en el Ministerio Público, o sea, cualquier autoridad está obligada a recibirme mi solicitud y canalizarla ya sea al Instituto Nacional de Migración o a la Comar, dependiendo de si hay oficina o no de Comar en el estado. Entonces, es un poquito más largo cuando es a través del Instituto Nacional de Migración, porque toda la información la tienen que mandar a Ciudad de México. Entonces... como es el caso de lo que pasa aquí en Tijuana, ¿no? Exactamente. No es una obligación, pero de preferencia hay que llevar ya la solicitud hecha. Esta se puede llenar en internet. En cuanto pueda, link en los comentarios. Y bueno, ya llevarla llena y firmada. Si no, ellos igual llenan la solicitud ahí. Pero si, digo, para ahorrarse tiempo, si la persona ya la puede llevar elaborada, es mejor aún. Ok, ya veo. Entonces, es distinto el trámite si no estás en una de estas sedes, ¿no? Sí, es un poco diferente. Y más tardado. Y también es más tardado, ¿no? Porque le agregas el tiempo que tardan ellos en enviar la solicitud a Ciudad de México. Algo que es muy importante es que la gente sepa que el Instituto Nacional de Migración no resuelve estas solicitudes. Ellos no deciden si una persona amerita o no amerita ser reconocida, lo voy a decir completo, me sale, ser reconocida como refugiada. Es siempre Comar, que quiere decir Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que decide si una persona amerita este reconocimiento o no. El Instituto Nacional de Migración es un intermediario. Básicamente lo que hace es esto: agarrar el documento y entregárselos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ya, es el vehículo, ¿no? Exactamente, porque
bueno, no es posible poner una oficina en todos los estados o en todos los municipios. Sí, aproximadamente ¿cuánto dura este trámite, por decir, de aquí de Tijuana, y cuánto dura en alguna sede, que sería Ciudad de México? Uh-huh. En teoría, las solicitudes se deben resolver en un tiempo de 45 días hábiles. Lo digo en teoría porque hay excepciones que la misma ley contempla, y se puede extender otros 45 días. Eso suena como que no es mucho, 45 días es un mes y medio, pero son días hábiles. Entonces, eso quiere decir que solo cuenta de lunes a viernes, y si hubo días feriados, entonces ya no trabajó la oficina y es un día más que se le agrega. Y eso se le suma el tiempo que tienen para notificar a la persona. A veces Comar no cumple con estos plazos y se tiene que presentar un recurso administrativo que se llama recurso de revisión. Suena muy técnico esto, pero es básicamente decirle, oye, eso que hiciste estuvo mal, corrígelo. Porque no siempre, no quiero decir algo que no vaya, no siempre es posible responder a tiempo. También hay mucha carga de trabajo en Comar, y hay que, de cierta forma, esperar que sea tardado. Como preverlo, porque digamos, no, pues existen recursos en la ley para que podamos nosotros impugnar o quejarnos, por decirlo de otra forma, pero por mientras tú vas a estar ahí sin tu resolución. Y muchas veces las personas lo que quieren ya es la resolución, tal vez para moverse a otra parte de la República, tal vez para incluso continuar con su camino. Y si no la tienen, pues se sienten como en esta situación de estar atrapados. Entonces, ese es el problema con los plazos. Casi nunca se cumplen en el sentido de que antes de 45 días hábiles tú ya vas a tener tu resolución. Difícilmente. Y cuando estás en un lugar donde no hay oficina de Comar, le tienes que agregar el tiempo en que tardan en enviar los documentos. Se supone que son 72 horas, me parece. Pero, bueno, sí, hay que esperar. Yo siempre les digo a los chicos que me comentan interés en tal vez presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que bueno, esperen quedarse aquí en la ciudad al menos un año. O sea, que planeen su vida para estar aquí un año, porque puede ser que Comar les resuelva en tiempo todo muy bien, pero le termina diciendo a la persona, sabes que no te reconozco como refugiada. Y va a tener que presentar un recurso de revisión, y eso es agregarle más tiempo. Entonces, sí, les digo, tú planea tu vida para mínimo quedarte un año aquí. Sí. ¿Hay conflictos si se inicia el trámite en un lugar y luego se desplaza esta persona a otro lugar? Hay un procedimiento, hay solicitudes de traslado de los trámites, que es un poco complicado porque no todas las personas lo pueden lograr. No se trata solo de, bueno, digamos, yo estoy en Veracruz y quiero irme a vivir a Tijuana, por poner un ejemplo. Pero no conozco a nadie de Tijuana, solo me han comentado que en Tijuana tal vez hay trabajo, o el clima está agradable, o yo qué sé. No se puede nada más porque a mí me gustaría irme a vivir a Tijuana porque se me hace que va a estar padre. Tiene que haber una especie de patrocinador, por decirlo de alguna forma, que sea alguien que te vaya a recibir, que tiene que darte copia de su recibo, de un comprobante de domicilio, de una identificación vigente obviamente, y una carta en la que establezca que sí te va a recibir ahí en su domicilio, que es fulano de tal, y yo soy mengano y firmo. Entonces, para muchísimas personas eso no es algo que podrían realmente hacer. Nosotros tenemos cierto acuerdo con el albergue de la 72, Aldo, o si alguien que conoce a Aldo de la 72, te quiero, muchos saludos. Hemos hecho o hemos intentado hacer algunos traslados, pero sí es tardado y bueno, complejo. Otra cosa que puede hacer la persona es irse
pero la misma ley establece que si la persona abandona la entidad federativa donde, o sea, el estado, donde hizo su solicitud, se considera abandono de trámite. Entonces, esto no es cualquier cosa. No a todas las personas que solicitan reapertura de trámite se les concede, porque se supone que tiene que haber una justificación, no es nada más, es que ya no quería vivir en Chiapas, no me gusta y me voy para acá. Tiene que haber una justificación, por ejemplo, pues es que me enfermé y no tenía los medios para recibir atención médica acá. Es que estuve sufriendo de persecución por algún otro, por el mismo agente persecutor o algún otro, o estuve sufriendo violencia, o viviendo en la mendicidad, o sea, ya homeless, como decimos acá. Entonces tiene que ser realmente una situación, digamos, una justificación importante para que reabran el caso. A veces se ponen muy generosos y reabren el caso de las personas pues con mucha facilidad, pero es de ver cada caso. Sí se tiene que hacer una solicitud de reapertura y se tiene que esperar a que Comar conteste y diga si sí o si no. Y si dice si no, pues ver otras vías legales para que reconsidere esta resolución. Okay, bueno, entonces lo recomendable es no desplazarse, ¿no? Sí, lo recomendable es, si puedes, trasladarte, porque yo sé que es difícil trasladarse indocumentado. O sea, no es algo que yo recomendaría. Eso pone muchas veces en una especial situación de vulnerabilidad a las personas, el estar indocumentados o en situación migratoria irregular en un país. Pero si pueden llegar al estado en el que ya sientan que aquí me quedo un rato, hagan su solicitud ahí. Porque después cambiarla no siempre es fácil. Entonces a veces se tarda y que ya se me venció la tarjeta, que le dicen visa humanitaria, se llama tarjeta de visitante, por razones humanitarias. Entonces, que ya se me va a vencer y Comar no me ha contestado y bueno, para evitar ese tipo de complejidades, mejor donde solicité y me quedo hasta que me digan si sí o si no. Ya, ok. Bueno, muy bien. Ahorita estamos viendo ahí un par de preguntitas de las personas, pero al final damos un espacio para estas preguntas. Igual, a lo mejor ahorita se van resolviendo. Aunque bueno, Graciela Parra nos pregunta, ¿se requiere una abogada para el trámite? No, no requieres para nada abogados para los trámites. Donde ya deberías conseguir un abogado, no es obligatorio, pero por favor consíganlo, es cuando ya tienes que presentar un recurso de revisión. Okay. Ahí sí, o un amparo, ahí ya es obligatorio tener un abogado, no puedes presentar tú un amparo así nomás, solo lo veo muy difícil. Entonces, al inicio en un procedimiento normal no necesitas abogado, puedes tener representantes, tu abogado o abogada te puede acompañar a todas las diligencias, a las entrevistas que realiza Comar, te puede ayudar a presentar las pruebas, te puede acompañar en todo momento, pero no es obligatorio tenerlo. Igual también te puede acompañar alguien de tu confianza, no necesariamente un abogado. Entonces, puede ir alguien que no se esté estudiando la carrera de Derecho y te quiera colaborar de manera gratuita, que sea un prestador de servicio social, un practicante, te puede acompañar. Entonces, precisamente por la naturaleza muy delicada de estos casos, siempre es importante acompañarse de alguien con quien te sientas seguro, porque muchas veces es revivir historias muy traumatizantes. Entonces, por eso se les permite que vayan acompañados de otra persona, de su confianza, que obviamente ellos tienen que autorizar. Ya, ¿y en qué consisten los pasos del trámite? Más o menos, ¿hay una entrevista? Sí. Después de la solicitud. Se presenta la solicitud y ellos te dan respuesta a través de una constancia de solicitud. Entonces, casi todo el mundo le dice nada más constancia de solicitud, pero es constancia de solicitud respecto al reconocimiento de la condición de refugiado. Es muy largo. Es una hoja que nada más contiene la foto, el número de CUR, no CURP, CUR, que es clave única de refugiado. Y incluso tiene
uno de esos cuernos, ¿cómo se llama? Sí, no sé sí, mucho de QWERTY, tecnología, ajá. para que puedas escanearlo y ver que sea una solicitud real. Entonces, desde que la persona solicita no puede ser deportada. Desde ese momento ya no se le puede deportar hasta que no se resuelva su solicitud. Pero obviamente pues la constancia es el documento ideal para aprobarlo. Y con esta constancia, y esto es bien importante, las personas ya pueden ir al Instituto Nacional de Migración a solicitar su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Incluso si están en un estado donde haya Comar, tienen que presentar la solicitud en el Instituto Nacional de Migración, porque ahora sí, el Instituto Nacional de Migración son los únicos que resuelven si les dan una condición de estancia, así se le dice a la situación migratoria, a las personas o no se la dan. Hay ciertos casos, por ejemplo, que alguien sí está presentando su trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pero tienen alerta migratoria. La alerta migratoria es básicamente una lista de personas a las que no se les va a dar ningún documento migratorio porque tal vez tienen una investigación abierta, los está buscando la Interpol, diversas situaciones. Entonces esas personas, por ejemplo, con Comar pueden estar llevando bien su trámite, pero Migración no les va a dar documento migratorio porque tienen alerta migratoria. Ok, muy bien, pues qué interesante, ¿no? Y pasando a otro país, porque está muy cerca. Sí, aquí al ladito. Aquí al ladito. ¿Qué es todo esto del asylum o el asilo en Estados Unidos? ¿En qué consiste este trámite? ¿Con qué se come? ¿Es parecido al de México? Se parecen en el sentido de que tienes que presentarlo en la frontera o dentro del territorio mexicano. De ahí afuera tienen muchas diferencias. Para empezar, cuando llegas a la frontera, tienes, muchas veces se ha dado la práctica que lo han negado allí en DC y yo creo que les hace falta venir acá a la frontera a comprobar. Las personas llegan a cualquier garita e intentan ingresar y dicen, quiero pedir asilo, y les dicen, no, vete a apuntar a la lista. Y no los dejan ingresar. Cuando el procedimiento normal sería presentarse a cualquier garita y solicitar asilo. Pero bueno, no lo han dejado funcionar así. Los motivos que ellos dan es que son muchos solicitantes, se nos va a abarrotar toda la gente acá, va a ser un desastre, etcétera, etcétera. Entonces las personas las mandan a solicitar asilo, anotándose en una lista de espera para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces el tiempo de espera varía dependiendo de la cantidad de solicitantes que lleguen y la cantidad de personas que dejen ingresar. No dejan ingresar la misma cantidad todos los días. No es como, todos los días ingresan 20 personas en Tijuana y en Mexicali ingresan 10. No, todos los días es una cantidad diferente y a veces sí empiezan a ser consistentes y luego dejan de serlo otra vez. Entonces sí, en esa circunstancia pues es difícil calcular con precisión cuánto tiempo vas a esperar, pero en promedio son unos 2 meses. Okay. Y puede ser más tiempo o menos tiempo. Ya, y después de que toman este número, ¿no? Que ahí van, todos llevan la cuenta, ¿no? Siempre están muy actualizados de en qué número va, cuántos números faltan para que pasen, ¿no? Ya que tienen el número y que ya están esperando, les llega su número y ya se van y se presentan aquí a la garita. Van y se presentan, son acompañados por el Instituto Nacional de Migración, que son el grupo Beta, que van vestidos de naranja. El grupo Beta es un grupo de rescate que se supone protege a las personas migrantes. Digo, acá no hay de repente tantos peligros en Tijuana como en otros estados, digo, no quiero pensar. Pero sí les hacen este acompañamiento hasta que ya llegan con Custom and Border Protection, CBP o CBP, como quiera uno decir, y ellos se llevan a las personas y las suben en un transporte y se las llevan a un centro de detención, sin excepción. Todas las personas van para el centro de detención.
y esto es muy importante aclararlo porque hay quienes tienen la idea de, voy y cruzo, y ahí cruzando van a pasar por mí como cuando se cruza con visa de turista y pasa mi pariente a recogerme para que no me vaya en el trole. Entonces, no, todos van para el centro de detención, mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, absolutamente todos. Y en el centro de detención, en cuanto se pueda, un oficial de asilo les va a hacer una entrevista. A veces eso toma unas horas, a veces eso toma días. Entonces tampoco es algo que se pueda calcular. Así se dificulta porque hay personas que necesitan traductores especiales. Es más fácil con las personas que hablamos español porque, bueno, en California hay muchísima gente que habla español, así sobran. Entonces no es difícil conseguir un traductor. Pero hay, por ejemplo, personas que cruzan acá que son de África y no todos hablan inglés, francés o español. Y ya es más complicado conseguirles un traductor adecuado. Y probablemente van a tener que esperar más tiempo detenidos que otras personas en lo que les consiguen a alguien que vaya a traducir. Entonces, cuando ya vas a la entrevista, esta se llama Credible Fear o miedo creíble. Y es muy corta. Se divide principalmente en 3 partes que tienen los siguientes propósitos. Número 1, saber quién eres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Fecha de nacimiento? ¿Tienes familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Tienes familia en Estados Unidos? Temas por el estilo. Después de saber quién eres, quieres saber por qué estás huyendo de tu país. Entonces te preguntan por qué tienes miedo a regresar a tu país, qué pasó, en qué fechas, si puedes identificar a las personas o agrupación que estuvo causándote ese miedo de persecución, y buscan identificar si realmente hay una solicitud de asilo. ¿Quiénes no pasan esta entrevista? Bueno, la tercera parte, antes de ir a quiénes no pasan la entrevista. La tercera parte es para ver si realmente eres admisible para poder solicitar asilo en Estados Unidos. La Convención de 1951, que nos regresamos allá, establece en el artículo 1.f cuáles son las personas que están excluidas de solicitar asilo. Entonces, son personas que hayan cometido delitos de guerra, genocidio, terrorismo, eso no es tan común. Y otro que es un poco más común, delitos graves. Si una persona ya cometió delitos graves, está excluida de pedir asilo, no puede pedir asilo. Hay otras figuras, que tal vez más tarde las mencione, a las cuales puede acogerse, pero el nivel de prueba es bastante más alto. Entonces, estas personas no pueden pedir asilo. Una persona que ya es refugiada en otro país no está totalmente excluida, pero tiene que demostrar que el país en el que ya era reconocido como refugiado no podía quedarse porque ahí también fue perseguido por él mismo o por otro agente persecutor. Ok, entonces ya que pasan este primer filtro, por así decirlo, que es la entrevista del miedo creíble, ¿qué es lo que pasa si la pasan, ¿no? Por así llamarlo, son puestos en libertad en Estados Unidos o siguen en un centro de detención o qué sucede? Antes de eso, quisiera detenerme un poquito a explicar que los oficiales de asilo, que son los que hacen estas entrevistas, no la hace ICE, no la hace Migración, ni Border Patrol, ni Customs and Border Protection. Tienen incluso un checklist, un listado de cosas como, ¿mencionó miedo de sufrir daños? Sí. ¿Ha sufrido daños? Sí. ¿Fue persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social? Sí. Entonces, ¿qué personas no pasan la entrevista? En esta entrevista no piden ninguna prueba. Todavía la persona no tiene que llevar ningún documento, ni fotografía, ni nada. No se los van a pedir, es nada más su historia. ¿Quiénes no la pasan? Quienes no tengan un miedo creíble. Es importante aclarar que la reunificación familiar y la situación económica no son motivos para pedir asilo. Entonces, si la persona menciona algo como,
No, pues es que sufría mucha pobreza en mi lugar de origen y por eso me fui de mi país. Esa persona no va a pasar la entrevista. Si no menciona nada más que el tema económico, no es un solicitante de asilo, va a pasar a ser entendido como un migrante indocumentado y se le va a deportar. Entonces, otro asunto sería un miedo que no sea creíble. Como ir y decir, no, pues es que los alienígenas a mí me secuestraron y me pusieron un chip y me persigue el presidente y me habla a través de ese chip. Pues eso no es creíble. Esa persona tampoco va a pasar. Entonces el miedo tiene que ser creíble, nada más eso. No probado, solo creíble. Y tiene que ser un miedo de persecución por las razones que ya mencioné. Okay. Y entonces, después de esto, las personas pueden ser liberadas en Estados Unidos. Ah, sí, volviendo a tu pregunta que no la contesté. Sí, pueden estar en libertad durante su procedimiento. No hay forma de garantizar que alguien va a estar en libertad durante el procedimiento. De hecho, yo siempre les digo que se asuman como que van a pasar todo el procedimiento detenidos para que si llegue a suceder estén un poquito más mentalmente preparados para ello. Si no se puede predecir dónde van a terminar. Lo más recomendable es que si van a pedir asilo, tengan algún familiar, amigo, conocido, iglesia, organización, quien sea que los quiera recibir. Si es una persona, tiene que ser, hay quienes dicen, tiene que ser familiar, no, puede ser cualquier persona, de preferencia ciudadano estadounidense o residente. Si es una persona indocumentada, incluso hasta puede terminar deportada. Entonces ese es un riesgo que hay que asumir. Si la persona que te va a recibir y que va a hablar directamente con migración está indocumentada, la puedes meter en un problema. Entonces, de preferencia, que sea una persona ciudadana o residente mayor de 21 años. Ok, entonces, si estas personas, por así decirlo, responden por alguien, esta persona puede ser puesta en libertad, bueno, por así decirlo, porque sí se mantiene cierto control, ¿no? Puede ser que la dejen salir en libertad. También es importante que lleven identificación de su lugar de origen, porque yo siempre lo explico así. Son 4 cositas importantes. Una, ellos quieren saber quién eres. Si no tienes ninguna identificación, nunca habías estado en Estados Unidos, ellos no saben quién eres, no saben si a lo mejor tienes delitos graves o algún tema por el estilo. Entonces, ¿cómo voy a dejar en libertad a alguien que no sé quién es? Digo, yo no pienso así, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, mejor lo dejo en el centro de detención. No tiene con quién ir, no sé para dónde se va a ir, o sea, tal vez se dé a la fuga, entonces mejor lo dejo detenido. Es una persona que tiene varios ingresos indocumentados, creo que tal vez tiene mayor flight risk, que quiere decir riesgo de darse a la fuga durante el procedimiento, mejor lo dejo detenido. Entonces, toda clase de criterios, es importante entender que cada juez de migración tiene su propio criterio. Okay. Entonces, no porque mi primo o mi amigo o mi pariente que yo pienso que tiene un caso parecido al mío salió en libertad, quiere decir que a mí también me va a pasar lo mismo. Entonces, puede ser que mi prima Olga sí pase y ahorita ya esté viviendo en Portland muy feliz, comiendo muchas hamburguesas, y a mí me dejen en el centro de detención o me pongan una fianza muy alta que no pueda pagar. Entonces, también se pueden poner fianzas. Las fianzas oscilan, bueno, no quiero poner cantidades para no esperanzar a la gente, pero no son $100, son mayores cantidades de dinero. Pueden ser $20,000, $1,500, $12,000. La más alta que yo he visto es $50,000. Entonces son cantidades, digo, para mí muy importantes de dinero. Creo que para mucha gente también. Y igual puedes impugnar la fianza, pero, o sea, mientras resuelven,
seguramente vas a estar detenido. Entonces, sí es un riesgo que hay que asumir. Hay quienes piensan, si llevas niños, no hay forma en que te dejen detenido. Sí llegan a dejar familias detenidas. Entonces, mujeres embarazadas detenidas, mujeres enfermas detenidas, personas de la tercera edad. Entonces, estar en estas situaciones tampoco es garantía de que la persona vaya a quedar en libertad. Ahora, otro tema, a veces puede ser, desde hace poco tiempo, con la aplicación del protocolo de protección a migrantes, que no entiendo de qué forma protege, pero bueno, ahí está. A partir de esto, la persona puede quedar en libertad, pero en México, para que pueda llevar el procedimiento en Estados Unidos. Es decir, lo dejan pasar a sus días de corte y vuelve a salir. Esto es bien reciente, ¿no? Esto es bien reciente, se acaba de implementar este año, entonces todavía no sabemos cuánto van a tardar estos procedimientos porque no se había hecho. Se le hace un estudio a la persona para saber que mencione que no, yo sigo en peligro en México, pero difícilmente va a convencerlos de que en México está en peligro. Y lo comento también porque estuve viendo el caso de un huésped de la casa que bueno, le hicieron ese estudio y ahí decía, no existe ningún peligro para esta persona en México. Entonces, su solicitud para quedarse en Estados Unidos no fue aprobada. Okay. Bueno, hay muchas todavía preguntas en ese terreno, sí, ¿no? Porque es súper reciente. Pero bueno, creo que es bien interesante toda la información que compartes con nosotros. Y me parece también bien importante, bueno, así como en la psicología, que cada caso es bien diferente, ¿no? Sí. O sea, sí, cada uno trae antecedentes bien diferentes, particularidades nada más de ese caso. Entonces, me gustaría preguntarte, para recapitular, ¿cuándo puedo pedir asilo en México y cuándo puedo pedir asilo en Estados Unidos? Bueno, en México se supone que tiene que ser en cuanto llegues a la frontera o si ya estás en México, dentro de los primeros 30 días desde que ingresaste. Entonces, si lo presentas después, tienes que justificar por qué. Algo así como cuando te vas del estado donde originalmente solicitaste sin avisar, tienes que mandarle un escrito a la Comar, es un escrito libre, lo puedes hacer a mano si quieres, y lo presentas a través del Instituto Nacional de Migración si no hay oficinas de Comar, es lo mismo. Explicando por qué no presentaste antes tu solicitud. Obviamente hay este principio en derecho, que digo, no sé si la gente no abogada del internet lo haya escuchado, que es la ignorancia del derecho o de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, decir nada más es que no sabía que tenía 30 días no es motivo para justificar el no haber presentado la solicitud. Sin embargo, ya se han presentado amparos para de cierta forma recurrir este plazo por ser inconstitucional y se han concedido. Sin embargo, no todas las personas tienen la posibilidad de contratar un abogado o conseguir un abogado que de manera gratuita presente ese amparo. Entonces, pues ahí está la cosa, de preferencia. Antes de los 30 días hay que presentar la solicitud y igual, si ya se pasaron los 30 días, yo recomiendo que la persona se asesore antes de hacer su solicitud, porque digo, hay otras alternativas que no voy a decir aquí. Entonces es importante que primero se asesoren si ya se pasaron esos 30 días en México. Ahora, sobre Estados Unidos, es dentro del primer año, en este sentido sí nos ganaron, es dentro del primer año en Estados Unidos. Entonces tú tienes varios meses para presentar la solicitud, incluso si ya estás dentro de Estados Unidos. Lo puede hacer una persona que esté indocumentada, una persona que esté con visa de turista o que esté con algún otro visado. Obviamente, pues un residente o un ciudadano ya no va a presentar esta solicitud, no tendría sentido. Sí. Pero, por ejemplo, yo podría con la visa de turista cruzar y solicitar asilo. Ok, muy bien. Bueno, por último, ¿qué nos aconsejas si planeamos pedir asilo, ya sea aquí en México o en Estados Unidos? Lo primero es que se asesoren antes de tomar una decisión. Hay personas que, y bueno, lo he visto aquí en mi trabajo,
wow, son varios comentarios, que he visto aquí en el trabajo, que escuchan rumores, no saben bien qué es el asilo o cómo funciona, y solo se cruzan pues de manera irregular para pedir asilo. Entonces, yo les recomiendo que primero soliciten asesoría, también porque a veces una persona sí tiene una historia real de persecución, pero no saben qué términos explicarla. Entonces, la forma en que lo expliques es muy importante porque eso puede arruinar tus posibilidades. Recuerdo un caso de una persona que sí sufría persecución, pero después de haber sido deportada se comunicó conmigo y me dijo, es que me puse muy nervioso en la entrevista y cuando me preguntaron si podía huir a otra parte de México, yo les dije que sí. Entonces, ahí ya, de cierta forma, mató sus posibilidades. Y por eso, antes de presentar la solicitud donde sea, yo recomendaría un poquito de asesoría, informarse, saber, precisamente como tú comentabas, y me parece muy atinado, cada caso es diferente. Entonces, no porque a un conocido, a un amigo le fue de cierta forma, a mí me va a ir igual. Tal vez él contó su historia diferente, tal vez él tiene otros antecedentes, que tú no conoces o que las autoridades sí toman en cuenta y para ti no son importantes. Entonces, siempre asesoría antes de decidir. Después de la asesoría, no apresurarse, pensarlo un poco, porque es una decisión muy importante. Es una decisión que se relaciona con tu plan de vida. Entonces, no se debe tomar a la ligera, no se debe de decidir nada más por rumores, o nada más porque me comentó un compañero o lo vi en la tele. Entonces es algo que se debe reflexionar, deben saber, estar conscientes de que no todas las personas son susceptibles de recibir asilo. Si bien pedir derecho es un asilo, los países no están obligados a concedértelo. Entonces eso es bien importante, porque hay gente que dice, es que yo pedí asilo y de todas formas me dijeron que no me deportaron, pero es que Estados Unidos no está obligado, ni México, a concedértelo, especialmente si te brindó un procedimiento, pues tal vez no tan cómodo, pero sí apegado a la ley. Entonces, en esos casos, sí, pensarlo muy bien, exponerle el caso a algún experto en el tema, para poder tomar la mejor decisión, pues, para nuestras vidas. Sí, claro, informarse bien. Bueno, ¿te parece si vamos leyendo las preguntas de la gente del internet? Miguel Leiva nos dice, hola, gracias por todo. Gracias. Hola Miguel, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tanto dura el proceso de asilo en Estados Unidos y qué documentos me pedirían? Ok, bueno, ¿qué tanto dura? Eso va a depender de cada caso. El procedimiento detenido se va más rápido, dura más o menos medio año, un año, pero si estoy impugnando porque me negaron y luego me fui a tercera instancia, las personas pueden estar detenidas años, ¿no? 3 años, 2 años. Entonces, en libertad los procedimientos suelen ser más tardados. Entonces, es un promedio de 3 años por ahí, pero puede ser incluso más tiempo. Muchas veces las diligencias o los días de corte, como les dicen, se van aplazando. Entonces te dicen, bueno, tu día de corte es el 30 de marzo. Y luego, no, va a ser hasta junio. Y luego va a ser hasta dentro de un año. Entonces se puede alargar bastante. Yo les digo a las personas, si van a pedir asilo en Estados Unidos, váyanse preparados para estar allá unos 6 años. Digo, esperemos que se vaya bastante más rápido, pero váyanse preparados para estar allá unos 6 años sin salir de Estados Unidos. No pueden estar entrando y saliendo. Y mientras esté la solicitud, si abandonan Estados Unidos para regresar al país del cual vienen huyendo, eso es renuncia automática a su solicitud. Es como decir, ¿te acuerdas que te dije que vengo huyendo de México y que no podía regresar? No es cierto, de hecho me regresé. Entonces, sí, eso es arruinar las posibilidades. No salgan de Estados Unidos en general. Si les ponen una prohibición de no salir de un lugar específico, hay que cumplirlo. Hay que ser muy respetuosos de todas las leyes y reglamentos de Estados Unidos, porque si no pueden terminar hasta detenidos. Entonces, otra vez en el centro de detención.
No hay forma de calcular de manera exacta, depende de cada caso, pero bueno, sí, irse preparados para estar varios años ahí en Estados Unidos sin poder abandonar el país. Okay. Sobre los documentos, me parece que preguntó. Sí. Lleven identificación de su país de origen, de preferencia pasaporte. Si no tienen, pues ya la INE o el DUI o la cédula de identidad, tarjeta de identidad, como le prefieran decir, en original. Ok, bueno, acá hay uno en francés que yo creo que tú sabrás leerlo mejor. Dice, bonsoir, comment allez-vous? Je vous suis envié. No sé. Ok, es Alif Nikiema, es un chico que estuve asesorando. Nada más me dice que pues muchas gracias. Se me hace raro autoagradecer, siento que me autoagradezco. Salut Nikiema, je suis très content que vous êtes en train de me regarder. On se voit. Ok, bueno, Graciela Parra ya le contestaste. Valeria Ruiz, saludos, Vale. Hola, Vale. Ok, Kareli Chavarría pregunta, ¿qué requisitos me piden para ser refugiada en México y Estados Unidos y cuántas entrevistas son? Bueno, en Estados Unidos, depende de qué consideremos entrevistas. La primera que me van a hacer es la de miedo creíble. Esa es la primera entrevista relevante. Lo demás que siempre van a ser instrucciones, no realmente entrevistas de tu historia. A veces la gente que te recibe es curiosa y te pregunta, oye, ¿por qué te fuiste a tu país? ¿Por qué traes a tus niños? Y cosas así. Pero no son oficiales. Ajá. Entonces, la oficial en Estados Unidos, la primera es miedo creíble. Okay. Después ya vas a tener audiencias con los jueces y no se puede calcular cuántas van a ser. A veces va a ser una sola, en una sola se resuelve, rarísimo, pero puede llegar a suceder. Por lo general van a ser más. En México se hace una primera entrevista, depende, son varias. Si yo llego a pedir asilo y no llevo el documento impreso, que en cuanto pueda les publico el link ahí, el documento impreso ya de mi solicitud, entonces pues me van a hacer algunas preguntas para ellos hacerla y ya imprimirla y mandarla. Okay. Después de eso vamos a hacer una entrevista escrita que es de varias páginas, como 15, y si la persona no puede o no sabe escribir, entonces le auxiliará a alguien del Instituto Nacional de Migración o a alguien de su confianza. También pueden llevar a alguien como, ¿saben qué? Es que yo no sé escribir, he tenido casos como esos, y traje a esta persona de mi confianza para que me ayude a redactar mi solicitud. Entonces esta entrevista es larga, es más o menos lo que preguntan en la entrevista de Credible Fear que les dije, pero es más extendido. Entonces sí se pueden estar un buen rato escribiéndola, contestándola. Esa se manda y ya se envía de vuelta en la constancia de solicitud. Después de eso se va a hacer al menos una entrevista en persona con personal de Comar. A veces las han hecho por videollamada, pero debe ser personal. Y a esta entrevista van a hacer diversas preguntas para profundizar en el caso y tener información suficiente para determinar si la persona debe ser reconocida o no como refugiada. Ok. Muy bien. Beatriz Barrera nos pregunta, si te detiene migración en Estados Unidos intentando cruzar, ¿puedes pedir asilo? Sí, sí se puede. Ok. En promedio, ¿cuántas solicitudes se rechazan? Pregunta Kareli Chavarría. Ok, bueno, eso va a depender de la nacionalidad. Y me parece que no quedó claro si va a pedir asilo en México o en Estados Unidos. Donde hay un menor porcentaje de éxito es en Estados Unidos. En México hay un mayor porcentaje de éxito. Por ejemplo, las personas venezolanas en México tienen un éxito de 100% en sus solicitudes. Se toma mucho tiempo, pero seguramente van a ganar sus casos, ¿no? A ser reconocidos como refugiados por la situación actual en Venezuela. Entonces, si es una persona centroamericana, bueno, es un poquito más difícil, pero igual hay un éxito como del 50-40%. Okay. En Estados Unidos es un éxito de 10% en promedio. Ok, muy bien.
Bueno, pregunta Edsel Martínez, ¿el nuevo fenómeno de la caravana está afectando el proceso de solicitudes de asilo? Supongo en Estados Unidos, bueno, no sé si en Estados Unidos. No dice, pero me imagino que en los dos países. Ajá. Lo que está provocando es que haya más solicitudes y obviamente se alente un poquito más los procesos. Por ejemplo, el tiempo de espera para ingresar a Estados Unidos a través de la lista pues aumenta un poco. Se vino todo ese tema de seguridad acá para las personas que van a cruzar indocumentadas. Pero eso no quiere decir que tu solicitud vaya a ser rechazada o vaya a ser aceptada porque eras o no parte de la caravana. Entonces, sí ha afectado, digamos, un poco el ambiente que rodea todos estos procedimientos. Las ideas que surgieron muy extrañas de algunas personas de, no, ¿para qué vienen los centroamericanos si no los van a dejar entrar? Pues les tengo una noticia, no sé si les dé gusto o no, de que sí ya pasaron la mayoría para pedir asilo, entonces ya están muchos en proceso. Sí, bueno. Incluso había aquí un módulo de Comar, ¿no? Sí, en este momento se habilitó un módulo de atención de Comar, ya está cerrado, por eso todavía no lo comenté como, chicos, había un módulo, pero ya no. Ajá. Pero justo cuando pasó pasó toda la contingencia de la caravana, como tú comentas, es que vienen muchos organismos internacionales como UNICEF, ACNUR, OIM, y que se habilitan estas oficinas de atención de Comar para estar recibiendo las solicitudes y todo era súper rápido, ¿no? Fue un tiempo mágico, la verdad, fue súper bueno. Sí. Bueno, qué lástima que sea mío. Sí, los extraño. Ok, Migrante Independiente nos dice, hola, saludos. Hola, saludos. Ok, Miguel Leiva pregunta, ¿qué documentos tengo que llevar conmigo si solicito asilo en la garita? Ok, nada, la identificación. Ya debería llevar sus pruebas. Yo recomiendo también que las pruebas las tengan en una plataforma online por si los documentos los pierden o son destruidos de alguna forma. A veces a las personas que están en los centros de detención les dan documentos equivocados. Es como, pues tus pertenencias se las dio otra gente. Perdón. Entonces, no es común, pero ha llegado a suceder. Entonces, por eso hay que llevarlas en físico y hay que tener también versiones en línea que puedan accesar, no sé, pueden mandarlas por Facebook o por correo y acordarse obviamente cómo reingresar a las plataformas, si no, no les sirve. Y hay que llevar ya todo eso listo. Si esta persona se acercó a la garita sin haber solicitado un número ni nada, yo le recomiendo que vaya acompañada de un abogado estadounidense para que sí lo dejen ingresar. Porque muchas veces las personas que intentan hacerlo así son rechazadas. No debe ser, es contrario al derecho internacional público, pero bueno, lo hacen. Y estas personas son rechazadas para que se acerquen al Chaparral aquí en Tijuana a pedir su número. Ok, bueno. Nos pregunta Delfina Rojas, hola, gracias por tan importante información. ¿Puedo tener su número de teléfono? El número de la... Sí, el número de la casa, no sé si lo tenemos por ahí. 682-5180, igual se los podemos poner en los comentarios. Ajá, yo estoy de 2 de la tarde a 10 de la noche, es un horario extraño, pero es el adecuado para la atención a los huéspedes de la casa. Entonces, pueden llamar y pueden pedir a la persona que les conteste que me pasen la llamada y yo con mucho gusto les contesto. Ok, bueno, nos pregunta Ale Vidal, cuéntanos un caso de éxito de asilo en Estados Unidos. Es que no puedo decir nombres realmente, pero contando una historia, o bueno, varias, hay chicos que a veces nos llaman para agradecernos pues el tiempo que estuvieron acá y decirnos que ya están con su familia, incluso algunos ya me concedieron el asilo, ya voy a ver cómo hacer el trámite de la green card, de su residencia permanente. Entonces sí hemos tenido varios casos de personas en esta situación. Obviamente no se ponen a comentarme todos los detalles de su caso, y entonces fui con el juez de migración y me dijo esto. Pero sí hemos tenido varios llamados de personas que ya se encuentran con sus familias. Muchos de ellos, la mayoría todavía no tienen resolución. ¿Por qué? Porque como les dije, muchas veces dura años. Entonces los que están en libertad, varios todavía no tienen resolución.
Ok, bueno, puntos suspensivos ahí. Ok, Delfina Rojas. Hola Valeria, soy Delfina, soy fundadora de la organización para ayudar a víctimas de violencia doméstica y soy voluntaria ayudando a personas de mi estado, Oaxaca, y siempre tengo casos similares. Me gustaría poder platicar contigo o alguien que me pueda ayudar a mis paisanos. Gracias. Ok, pues ahí está el número. Sí, el número de la casa. También pueden escribirnos a los correos de atención de la casa. Mi correo, que también voy a poner eventualmente en los comentarios, es oficinalegalcmt de Casa Migrante Tijuana, @gmail.com. Repito, oficinalegalcmt@gmail.com. Ok, bueno, pues eso... bueno, tenemos una respuesta de Valeria Ruiz. También el correo, ¿no?, de vinculación cmt@gmail.com. Ok, Ceci Ortiz nos pregunta, por último, ¿cuáles son las nacionalidades con menos probabilidades de obtener asilo y por qué? Siempre me parece terrible hablar de estas cosas tristes. Las personas mexicanas y las personas haitianas somos quienes menos probabilidades tenemos de recibir asilo. Las personas en Estados Unidos. Las personas mexicanas, ¿por qué? Bueno, porque para empezar, el país está justo al lado de Estados Unidos y ellos ya tienen como todo este historial de migración mexicana. Entonces, por ejemplo, la segunda nacionalidad más numerosa en Estados Unidos, después de la estadounidense, es la mexicana. Entonces, pues, no sé cómo explicarlo. Ya hay toda esta idea del migrante económico, del migrante que va para mejorar su vida. Entonces, para mí eso es muy respetable, pero ellos dicen, tu caso tiene que ser muy increíble porque hay demasiadas personas que están en migración económica, como le dicen, migrante económico, y tu país es demasiado grande como para que no puedas encontrar un lugar donde ocultarte, entonces vas a tener que tener muchos elementos para convencerme. En ese sentido, juega en nuestra contra, por así decirlo, el tamaño del país y la cantidad de personas migrantes en Estados Unidos. Esa es una. La otra, sobre las personas de Haití, es la situación económica de Haití. Entonces se asume de cierta forma que las personas haitianas no están sufriendo ninguna persecución, solo buscan mejorar su situación de vida, o incluso en los dos casos lo que buscan es reunificación familiar. Y el asilo no es para reunificación familiar, es para la reunificación familiar está que mi hermano ciudadano solicita la visa de inmigrante para mí. Entonces presenta una solicitud para emigrarme. Ese es un procedimiento para reunificación familiar, el asilo no. Ok, bueno. Muy bien, entonces esas serían todas las preguntas de las personas del internet. Agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron conectándose hoy a nuestro live de mitos y realidades sobre el refugio en México y Estados Unidos. Esperamos que la información que hoy nos compartió la licenciada Cristina haya sido pues de mucha ayuda para sus dudas. Igual, pues aquí estamos siempre que necesiten algo. Y pues bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Martes en Casa. Adiós. Chao.